y vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con esta función de aquí. Lo único que vamos a hacer, lo único que, digamos que voy a- a hacer un poco de trampa, con lo único de hacer un poquito de trampa, ejemplo, mi función f de x es igual a x más 1 al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Esa es mi función. Entonces vamos a hacer la gráfica o vamos a hacer un bosquejo de gráfica de esa función, ¿vale? Sin hacer ninguna tabulación, sin hacer ninguna tabulación ni nada, simplemente que con esta función y con el conocimiento que tengamos de la primera y segunda derivada, pues entonces eh, vamos a ver qué información sacamos. Graficar. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué información sacamos. Les comentaba que lo único que lo que voy a hacer trampa es en calcular la primera y segunda derivada de esta función, porque puede salir un poco largo y bueno, el tiempo apremia. Voy a tomarlas directamente del libro, porque en el libro las calculan, aquí en el libro hacen el cálculo. Entonces, pues bueno, sería un buen ejercicio para ustedes realizar el cálculo de la primera y segunda derivada. Miren que aquí las hacen, de hecho aquí las ponen. Miren, aquí está la primera derivada, es 2 por x menos, por 1 menos x cuadrado. La primera derivada es 2 por 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Esa sería la primera derivada de esa función. La tomé directamente del libro. Esa sería la primera derivada entonces y la tomé directamente del libro. ¿Listo? Es la única trampa que voy a hacer aquí. Y la segunda derivada está aquí. La segunda derivada también está calculada y la voy a colocar acá. La segunda derivada de una vez, segunda derivada de x es 2x, 4x, perdón, 4x, que multiplica a x cuadrado menos 3, x cuadrado menos 3, sobre 1 más x al cuadrado a la 3. ¿Listo? A ver, verifiquémosla. X cuadrado menos 3, 1 más x al cuadrado a 3. Listo. Entonces, ahí está el cálculo de la primera derivada y la segunda derivada, o mejor dicho, la expresión explícita de la primera derivada y la segunda derivada. Como les dije, pues es la única trampa que voy a hacer, puesto que este calculito puede resultar un poquito larguito y un poquito tedioso. De hecho, pues como les comentaba, también un buen ejercicio para ustedes calcular y verificar qué da esto. En el libro está, pero pues bueno, verificar qué da esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primer parte del ejercicio. Tenemos entonces el cálculo de la primera y segunda derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la primera derivada para obtener un listado de puntos críticos y poder saber si tiene máximos o tiene mínimos. Entonces, la primera parte consiste en puntos críticos. ¿Listo? Y recuerden que los puntos críticos pueden salir de dos sitios. Pueden salir cuando la primera derivada es 0, ¿vale? Cuando f' es igual a 0, o pueden salir cuando f' de x no existe. ¿De acuerdo? Esas son las dos opciones que hay para obtener puntos críticos, cuando la primera derivada es 0 o cuando la primera derivada no existe. Ahora bien, resulta que en este caso particular no va a resultar ningún punto crítico cuando la derivada no existe, es decir, acá no va a haber nada. ¿Por qué? Porque si yo analizo la fórmula que me da la primera derivada, que es esta formulita de aquí, ¿cierto? Esa formulita es básicamente un polinomio sobre otro polinomio, es decir, básicamente es eh, 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Por 2 sobre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces, polinomio sobre polinomio. La única forma como podría fallar esto, la única forma que podría tener para que falle esta f'
es que el denominador se haga cero, que se anule el denominador. Sería la única manera en la que podría fallar esta f'. Sin embargo, cuando yo analizo el denominador es x al cuadrado, póngale x al cuadrado siempre es mayor o igual que cero para cualquier valor de x, le está sumando un número positivo, o sea que es más positivo todavía, y elevándolo al cuadrado, o sea que es más positivo. Palabras más, palabras menos, el denominador nunca se va a anular en nuestra f'. El denominador nunca se va a anular, siempre va a ser distinto de cero. Entonces, con el denominador no tengo ningún inconveniente. Por eso es que les digo que f' no existe, por acá no va a salir ningún punto crítico, porque es que con el denominador no tengo problemas, ¿vale? No tengo problemas en el denominador. Entonces, bueno, ahí se soluciona, o mejor dicho, se resuelve la situación de que f' no exista y nos queda que f' sea igual a cero. Por ahí sí pueden salir puntos críticos. F' igual a cero implica entonces que 2 por 1 menos x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado sea igual a cero. Igual o la derivada a cero. Ya dije, el denominador no se anula, el denominador es distinto de cero, entonces puedo pasarlo, está dividiendo, puedo pasarlo a multiplicar al otro lado y me quedaría así. De hecho, me quedaría igual a cero porque 1 más x al cuadrado por cero igual vida otra vez cero. Entonces lo pasé a multiplicar y me dio pues cero, por eso me vuelve a dar cero otra vez en la derecha. ¿Listo? Ahora el 2 lo paso a dividir y me quedaría otra vez cero porque 0 dividido entre 2, 0. Finalmente, paso el x al cuadrado al otro lado a sumar y me quedaría entonces que x al cuadrado es igual a 1. Voy a cambiarlo simplemente como para, como estamos más enseñados a tener las variables al lado izquierdo, pues hacerlo así. ¿Listo? Y bueno, que x al cuadrado sea igual a 1, pues puedo sacar incluso raíz cuadrada, hagámoslo completo, es igual a raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 1 es 1, y raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Esto, palabras más, palabras menos, significa que x es más o menos 1. Es decir, que nosotros tenemos dos puntos críticos. Tenemos el punto crítico x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Listo? Entonces, es información en la que vamos necesitando. Voy a armar ahora sí mi plano cartesiano. Voy a armar un plano cartesiano por aquí. Y voy a colocar esta información aquí en el planito cartesiano. Ya tenemos nuestro primer punto crítico. X igual a 1. O sea que, bueno, por aquí está Y, X y Y por acá. Puntos críticos, X igual a 1 y menos 1. Entonces, puedo colocar por aquí 1 y por aquí menos 1. Son mis puntos críticos. Y voy a hacer una linecita de color para que identifiquemos esos puntos críticos ahí. Entonces, mis puntos críticos van a estar en color naranja. Color naranja para puntos críticos. Entonces, aquí hay un punto crítico y aquí está el otro punto crítico. ¿Listo? Eso significa entonces, muchachos, si tienen alguna pregunta, no deben hacerla, ¿vale? Eso significa entonces que, ¿qué? Que mi recta real, mi recta numérica, desde menos infinito hasta más infinito, pues básicamente se dividió en tres partes. Entre menos infinito y menos 1, entre menos 1 y 1 y más infinito, ¿vale? Tenemos esas tres zonas, digámosle, pues, en las que se partió nuestra recta real. Tenemos que averiguar ahora qué pasa en cada una de esas zonas. Tenemos que averiguar si nuestra función f es creciente, por ejemplo, en la zona 1, si nuestra función f es creciente, si nuestra función f es decreciente, supongamos. Entonces, todo eso tenemos que averiguarlo en cada una de las zonas. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la primer derivada. La primer derivada, voy a volverla a copiar acá, f' de x es igual a, voy a volverla a copiar acá, 2 por 1 menos x cuadrado, 2 por 1 menos x al cuadrado, voy a volverla a copiar acá, menos x al cuadrado, sobre 1 más x al cuadrado, ¿vale? Primer derivada. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar en cada una de las zonas y saber si la función es creciente o decreciente? Pues sencillo, básicamente,
nos recordamos que el criterio de la primera derivada decía, si la primera derivada, si f' es positiva, eso implica que la función f es creciente, y si f' es negativa, implica que la función f es decreciente. Eso es básicamente lo que decía el criterio de la primera derivada. Entonces, básicamente nosotros tenemos que averiguar es qué signo tenía o qué signo tiene la derivada en cada una de las zonas, ¿vale? Entonces nosotros averiguamos si la primera derivada en la zona de entre menos infinito y menos 1 es positiva o negativa, si la derivada entre menos 1 y 1 es positiva o negativa, y lo mismo entre 1 y más infinito, si es positiva o negativa. Con solo averiguar el signo tendríamos la respuesta. Repito, solo necesitamos averiguar si es positiva o negativa, no calcular el valor exacto, solamente averiguar si es positiva o negativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues muchas veces lo que yo hago es tomar un puntico en cada una de las zonas, por ejemplo, menos 2 aquí, puedo tomar el puntico menos 2 aquí, el puntico 0 en la zona 2 y el puntico 2 acá, por ejemplo, y averiguar qué pasa en esos punticos. Voy a colocarlos bien. Aquí 2, aquí menos 2, ¿vale? Y averiguar qué pasa en esos puntos. Y si la derivada es negativa, pues es decreciente. Si la derivada es positiva, pues la función f es creciente. ¿Listo? Entonces, calculo, o bueno, evalúo la primera derivada en menos 2. Evalúo la primera derivada en menos 2. ¿Listo? Repito, lo único que me interesa saber es el signo, no el valor exacto. No, no hay necesidad de calcular el valor exacto. Si lo calculo, pues bien, pero no hay necesidad. Con que calcule el signo, más que suficiente. ¿Listo? ¿Qué sería la primera derivada evaluada en menos 2? Sería entonces 2 por 1 menos menos 2 al cuadrado sobre 1 más menos 2 al cuadrado. Entonces quedaría así. Entonces, ¿qué signo tendrá esta expresión? Bueno, el denominador, de hecho, siempre es positivo. El denominador siempre es positivo porque menos 2 al cuadrado es 4, más 1 es 5, y al cuadrado pues 25. Entonces, el denominador siempre es positivo. Ese aquí lo voy a colocar positivo. Y el numerador, ¿qué signo tendrá? Entonces, menos 2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 es menos 3, y 2 por menos 3, menos 6. De hecho, el numerador es negativo. Quiere decir que en total toda la expresión es negativa en el numerador y positiva en el denominador. Entonces, negativo por positivo me da negativo. Significa entonces que esto es menor que 0, es negativo. Luego, lo que estamos indicando aquí es que en la zona 1, entre menos infinito y menos 1, la primer derivada, voy a colocarlo en este color, la primer derivada es negativa. En la zona 1, la primera derivada es negativa. Palabras más, palabras menos, entonces estamos diciendo que en la zona 1, la función f debe ser entonces decreciente, ¿no? La función f debe ser entonces decreciente. ¿Listo? Entonces ahí vamos sabiendo qué naturaleza tiene la función f. En la zona 1, la primera derivada es negativa, entonces, bueno, significa que es decreciente entre menos infinito y menos 1. Vamos a la zona 2, entre menos 1 y 1. Como les dije, puedo coger cualquier número, por ejemplo el 0. Puedo tomar el 0, evaluar la segunda derivada en 0 y analizar qué signo tiene. Repito, no necesito analizar el valor exacto, no necesito llegar hasta el valor exacto, necesito saber qué signo tiene. ¿Listo? Si es positivo o si es negativo. Aquí está. Evaluar en 0 sería así entonces. 2 por 1 menos 0 al cuadrado, 1 menos 0 al cuadrado es 1, 2 por 1, 2, o sea que el numerador es positivo y el denominador también es siempre positivo, o sea que en general esto es mayor que 0, ¿cierto? Cuando me da positivo y positivo, pues me da entonces positivo en total. Significa que la primera derivada en la zona 2 es positiva. La primera derivada en la zona 2 es positiva, ¿vale? Significa entonces que en la zona 2 la función f es creciente. Entonces ya tengo ese dato ahí. Y finalmente para la zona 3 yo puedo volver a evaluar en x igual a 2, en x igual a 2, ¿cierto? Y volver a obtener pues
el dato de si es creciente o decreciente. Entonces evalúo la primera derivada en 2, me quedaría entonces 2 por 1 menos 2 al cuadrado sobre 1 más 2 al cuadrado. El numerador es 1 menos 4 es menos 3 por 2 da negativo, da menos 6, da negativo. Y el denominador es positivo, siempre es positivo, o sea que esto me da menos por más, da menos, o sea que esto es negativo. ¿Listo? O sea que en la zona 3 la derivada es negativa. En la zona 3 la derivada es negativa. Entonces, eso quiere decir que en la zona 3 f' es negativa y por tanto la función f es decreciente. Y bueno, ahí tenemos entonces la información con respecto a intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La función f será creciente entre menos infinito y menos 1, será creciente entre menos 1 y 1 y será decreciente entre 1 y más infinito. Ahora, ¿qué voy a averiguar? Con esta información yo ya puedo sacar qué características tienen los puntos críticos. Recuerden que menos 1 era un punto crítico y 1 era un punto crítico. Eran los que están pintados en este momento de naranja. Ahí ya puedo sacar qué características son estos puntos críticos. ¿Por qué? Observen, entre menos infinito y menos 1, la función venía decreciendo. Por ejemplo, puede haber sido algo así, no sé. Puede haber sido algo así, venía decreciendo. Llegó al punto crítico menos 1 y comenzó a crecer. Entonces podría ser algo así, ¿cierto? Entonces, como venía decreciendo y comenzó a crecer en el punto crítico menos 1, significa que ese punto crítico menos 1, de hecho por el criterio de la primera derivada, se trata de un mínimo. Entonces ahí ya sale la naturaleza de qué es este punto crítico. Ese punto crítico de hecho se trata de un mínimo, ¿vale? Entonces x igual a menos 1, ahí vamos a encontrar un mínimo. Y en x igual a 1, lo mismo, hacemos el mismo análisis. En x igual a 1 hacemos el mismo análisis. Entonces sería algo así. La función venía creciente antes de x igual a 1, venía creciente, algo así. Llegó a x igual a 1 el punto crítico y comenzó a descender. Entonces, ese punto crítico x igual a 1 se trata entonces de un máximo. Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros, es un máximo. ¿Listo? Entonces, ya salió la naturaleza de los puntos críticos. X igual a menos 1 y x igual a 1. En x igual a 1 menos 1 encontramos un mínimo, ahí vamos a hallar un mínimo, y en x igual a 1 vamos a hallar es un máximo. ¿Listo? Entonces, ese es el estudio que vamos realizando hasta el momento. Hasta ahí podemos llegar entonces con el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos permite sacar esa conclusión hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues avanzar y trabajar ahora con la segunda derivada. ¿Qué es lo que va a hallar con la segunda derivada? Pues lo primero, los puntos de inflexión. Entonces, acá puntos de inflexión, ¿vale? Y entonces vamos a calcular los puntos donde hay cambios de concavidad. Recuerde que los puntos de inflexión es donde la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, ¿no? Cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo de puntos de inflexión? Recuerden que los puntos de inflexión salen de dos formas. Los puntos de inflexión salen cuando la segunda derivada es cero o bien cuando la segunda derivada no existe. Por eso les decía yo desde el principio, un segundito por favor, un segundito muchachos.
Listo, muchachos. Entonces, por eso les comentaba hace algunos días que los puntos de inflexión, pues básicamente son los puntos críticos de la derivada. Miren, los puntos de inflexión salen de dos maneras. Cuando f segunda es cero o cuando f segunda no existe. En otras palabras, lo que yo les decía, los puntos de inflexión son los puntos críticos de la derivada. ¿Listo? Ahora sí, veamos nuestra expresión para f segunda. Nuestra expresión para f segunda ya la teníamos allá arriba calculada. Voy a volverla a colocar aquí. F segunda de x era, creo que era 2x, ¿cierto? O 4x, si no estoy mal. 4x por x menos 3. Era así, 4x por x menos 3, x cuadrado menos 3, sobre 1 más x al cuadrado a la 3. Creo que quedaba así. Listo. Esa es nuestra expresión para la segunda derivada. ¿Listo? Entonces, hacemos el mismo análisis, donde la segunda derivada no existe y donde la segunda derivada es cero. ¿Vale? Entonces, lo mismo hace rato, de hecho. De la segunda derivada no existe, de ahí no vamos a poder sacar nada. ¿Por qué? Porque resulta que, pues, lo mismo hace rato. El denominador es la única parte donde esa segunda derivada podría fallar, pero resulta que el denominador se comporta bien porque es un número positivo sumado a otro número positivo, elevado al cubo sigue siendo positivo, entonces, de hecho, el denominador nunca se va a hacer cero, nunca vamos a poder hallar un número X tal que el denominador sea cero, entonces, por aquí no va a haber ningún inconveniente, entonces, de que no existe no vamos a poder sacar nada. Si hubiese algo que permita que el denominador sea cero, pues entonces lo colocamos acá, pero bueno, en este caso no lo hay. Luego, entonces, tenemos que estudiar es el caso de que cuando la segunda derivada nos dé cero. Entonces, tenemos que estudiar el caso de 4x por x cuadrado menos 3 sobre 1 más x al cuadrado a la 3 igual a 0. Ese es el caso que tenemos que estudiar y que tenemos que resolver. ¿Listo? ¿Cómo lo estudiamos? No, pues básicamente lo que hacemos es resolver esta ecuación de aquí. Dado que el denominador es distinto de cero, dado que el denominador no presenta inconvenientes, yo lo puedo pasar al otro lado, multiplicar, y me quedaría simplemente 4x multiplicado por x cuadrado menos 3 igual a 0. ¿Vale? Paso al otro lado, multiplicar, y pues como que me queda multiplicado por 0, pues igual vuelve a dar 0 otra vez todo. ¿Listo? Ahora voy a factorizar esto, quedaría así 4x, y x cuadrado menos 3 yo lo puedo factorizar como x menos raíz de 3 por x más raíz de 3. ¿Por qué lo puedo factorizar así? Porque es una diferencia de cuadrados, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado yo lo puedo factorizar como a menos b por a más b. ¿Vale? Fue esa factorización que hice ahí. De aquí, ¿qué puedo concluir? Yo tengo entonces que 4x por x menos 3 por x menos raíz de 3 por x más raíz de 3 es igual a 0. Puedo concluir que bien, o 4x es 0, o bien x menos raíz de 3 es 0, o bien x más raíz de 3 es el 0. ¿Listo? Puedo concluir que 4x es 0, que x menos raíz de 3 es 0, o que x más raíz de 3 es 0. Y aquí pues simplemente pasando el 4 a dividir me queda que x es igual a 0, pasando el raíz de 3 a sumar me queda que x es igual a raíz de 3, o pasando el raíz de 3 a restar me queda que x es igual a menos raíz de 3. Yo tengo entonces mi listado de puntos de inflexión. Puntos de inflexión, entonces tenemos 3 puntos de inflexión. Puntos de inflexión, tenemos 3 puntos de inflexión. X igual a 0, lo voy a volver a copiar acá, x igual a menos raíz de 3 y x igual a raíz de 3. Esta información la voy a llevar a mi plano cartesiano para complementarlo. ¿Listo? Entonces, puntos de inflexión los voy a colocar en color morado. Punto de inflexión en x igual a 0. Observen aquí un punto de inflexión. Bueno, ahí no se ve mucho, pero ahí, a ver, es otro color, no, es otro color. Entonces, punto de inflexión, pongámosle verde. Punto de inflexión verde. A ver si verde se ve mejor aquí. Parece que sí. Ahí está. Punto de inflexión, ahí está. X igual a 0. Otro punto de inflexión, x igual a raíz de 3. Raíz de 3 es como 1.7 más o menos. Entonces,
Por aquí debería estar el punto de inflexión, es como 1.7 más o menos. Y el otro punto de inflexión es x igual a menos raíz de 3, que es como menos 1.7, debería estar como por aquí más o menos. ¿Listo? Ahí como a ojo le puse. Entonces, esos son nuestros puntos de inflexión. Inflexión, inflexión, inflexión. ¿Listo? Entonces tenemos ahí esos punticos de inflexión. Entonces, esos punticos de inflexión, pues nos parten nos parten pues el plano cartesiano o nos parten la recta numérica en tres zonas también, que correspondientes a menos infinito hasta menos raíz de 3, desde menos raíz de 3 hasta 0, hasta la otra línea verde, y desde 0 hasta raíz de 3, la otra línea verde, y desde raíz de 3 hasta más infinito. 1, 2, 3, 4 zonas, la parte en 4 zonas, ¿no? Desde menos infinito hasta menos raíz de 3, desde menos raíz de 3 hasta 0, desde 0 hasta raíz de 3 y desde raíz de 3 hasta más infinito. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es estudiar en cada una de esas zonas si mi función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Listo? En cada una de esas zonas que dijimos entre las líneas verdes. Si mi función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces vamos a estudiar esa parte de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Igual que lo hicimos hace rato. Simplemente tomamos un puntico en cada una de las zonas y averiguamos qué signo tiene en ese puntico la segunda derivada. La segunda derivada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Vamos a tomar nuestra segunda derivada. Por aquí estaba. F segunda de x es igual a 4x por x cuadrado menos 3 sobre 1 más x cuadrado a la 3. ¿Listo? Y voy a comenzar a evaluar en cada una de las zonas, en un puntico que hay en cada una de las zonas. Por ejemplo, entre menos infinito y menos raíz de 3 me sirve x igual a menos 2. Por ejemplo, me sirve aquí, está en la zona 1. Entonces me sirve ese numerito x igual a menos 2. Entonces voy a hacer ahí, ¿listo? En x igual a menos 2. Entonces voy a evaluar esa segunda derivada en x igual a menos 2. Menos 2 y me quedaría entonces esta expresión de acá. 4 por menos 2 por menos 2 al cuadrado menos 3 sobre 1 más menos 2 al cuadrado y todo esto a la 3. Recuerden, me interesa saber es qué signo tiene, más no el cálculo exacto de cuánto me da esa operación de ahí. Me interesa saber es qué signo tiene, si es positivo o negativo. De hecho, el denominador siempre es positivo porque miren, menos 2 al cuadrado es 4, más una 5, a la 3 da 125, es decir, el denominador es positivo, ¿vale? Y el numerador, en este caso, me va a dar negativo, parece ser. Veamos a ver, menos 2 al cuadrado es 4, menos 3, aquí en este paréntesis me da 1, de hecho ese paréntesis es 1, y por el lado de acá me quedaría 4 por menos 2, que sería menos 8. Menos 8 por 1 da menos 8, es decir, da negativo, ¿vale? Entonces, repito, tengo que analizar es qué signo tiene, más no el valor exacto. Con esto yo ya veo que en el numerador me da negativo, en el denominador me da positivo, entonces en total menos por más me da menos, me da negativo, ¿no? Entonces, en la zona 1 de las líneas verdes, entre menos infinito y menos raíz de 3, estoy averiguando, lo que estoy calculando es que la segunda derivada es negativa, ¿vale? Y eso significa entonces que, por el criterio de la segunda derivada, la función es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Entonces allá tenemos una información que podemos ir de alguna manera graficando. Tenemos que la función es negativa, es decreciente y cóncava hacia abajo. O sea que podría ser algo así más o menos la función. Podría ser algo así más o menos la función. Es decreciente y cóncava hacia abajo. Podría ser algo así la función. ¿Listo? Ahora hacemos la gráfica, pero digamos que esa podría ser una idea ahí. Vamos a la segunda zona, entre menos raíz de 3 y 0. Entonces, lo mismo, evaluamos en un número en esa zona de ahí. Puede ser, por ejemplo, en menos 1, no importa que sea punto crítico, puedo evaluar ahí la segunda derivada y mirar si es positiva o si es negativa. Entonces, puedo evaluar la segunda derivada en menos 1 y mirar qué signo tiene. ¿Listo?
Recuerden, me interesa es el signo, no me interesa el valor exacto, me interesa es el signo. Entonces sería así, 4 por menos 1 por menos 1 al cuadrado menos 3 sobre 1 más menos 1 al cuadrado a la 3. De nuevo, el denominador siempre es positivo. Con el denominador no tengo problema, siempre es positivo. O sea que el total de esa expresión está regido enteramente por el signo que tiene el numerador. Veamos a ver. 4 por 1 me da negativo, ¿cierto? 4 por 1 me da menos 4. Esto me da negativo, me da menos 4. Y por acá tengo menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 3 da menos 2. O sea que esta zona también es negativa. Entonces, 4 por menos 1 menos 4 es negativo. Y menos 1 al cuadrado es 1, menos 3 es menos 2, también es negativo. Negativo por negativo, positivo. Palabras más, palabras menos, positivo sobre positivo me da positivo, indica entonces que la segunda derivada en esa zona es positiva. Repito, no es necesario que haga el cálculo exacto, necesito saber solamente el signo. Entonces, en la zona entre menos raíz de 3 y 0, la segunda derivada es positiva y eso implica por el criterio de la segunda derivada que la función es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Que la función es cóncava hacia arriba. Un segundito, muchachos. Listo, muchachos. Entonces ya tenemos esa información adicional. Vamos para el tercer intervalo, desde 0 hasta raíz de 3. Desde 0 hasta raíz de 3. Vamos a ver qué pasa aquí. Entonces lo mismo, evaluamos en un punto. Puede ser en x igual a 1. No importa, puede ser en x igual a 1. Entonces quedaría así. F segunda evaluada en 1, aquí me da igual. Sería 4 por 1 por 1 al cuadrado menos 3 sobre 1 más 1 al cuadrado a la 3. Ya sabemos, el denominador siempre es positivo, con el denominador no hay problema. Falta es ver qué pasa con el numerador. Entonces sería 1 al cuadrado es 1, menos 3 es menos 2 y 4 por 1, 4. Entonces aquí me da positivo, 4 por 1, 4 y aquí me da 1 al cuadrado es 1, menos 3 es menos 2, negativo. Positivo por negativo me da negativo. Y menos sobre más me da negativo. Es decir, en otras palabras, la segunda derivada en esta zona, en la zona 3, es negativa. La segunda derivada en la zona 3 es negativa. Segunda derivada negativa, por tanto la función f es cóncava hacia abajo. ¿Listo? Y para terminar este análisis, entonces, evaluamos en otro punto de la última zona, de la zona 4, por ejemplo, en x igual a 2, está en la zona 4, entonces evaluamos la segunda derivada en ese puntico 2, f segunda en 2. Y lo mismo averiguamos qué signo tiene 2 al cuadrado menos 3 sobre 1 más 2 al cuadrado a la 3. Averiguamos qué signo tiene. El denominador siempre es positivo, no tengo problema con el denominador. Y el numerador en este caso me va a dar positivo también, ¿no? Por aquí 4 por 2, 8, positivo. Y por aquí 2 al cuadrado es 4 menos 3, 1, positivo. O sea que positivo sobre positivo me da positivo. Entonces, palabras más, palabras menos. En esta zona, la segunda derivada es positiva. Entonces, en esta zona, desde raíz de 3 hasta más infinito, la segunda derivada es positiva y por tanto la función f es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Ahí ya está. Está casi toda la información que podemos recopilar. De hecho, ya tenemos el 80% del ejercicio resuelto. Ya está casi que todo el ejercicio desarrollado. Ya tenemos dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo, dónde es creciente, dónde es decreciente. Ya tenemos absolutamente todo eso. ¿Listo?
¿Qué sería lo único que nos falta? Lo único que nos falta es el estudio de las asíntotas. En este caso, esta función sí tiene asíntotas. Sí tiene asíntotas. Entonces, hay que desarrollar ese estudio de las asíntotas. ¿Cómo sé que tiene asíntotas? Bueno, sé que tiene asíntotas porque cuando voy a colocar aquí asíntotas, voy a colocar aquí asíntotas. Ahí está. Y entonces, ¿listo? Para las asíntotas, ¿qué estudio desarrollamos? Nosotros desarrollamos el estudio de calcular el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f. ¿Listo? Calculamos el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito de la función f de x original. ¿De acuerdo? Así calculamos nosotros las asíntotas, haciendo el límite cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito de la función f original. Esto va a ser entonces límite cuando x tiende a más infinito de la función f original. La función f original, si me devuelvo, es x más 1 al cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Esto es 1 más x al cuadrado sobre 1 más x cuadrado, ¿vale? Y acá lo mismo, límite cuando x tiende a menos infinito de lo mismo, 1 más x al cuadrado sobre 1 más x cuadrado. Listo, ahí está. Hago el estudio entonces de mi función f original. Ahí es donde hago el estudio de las asíntotas. ¿Listo? Y calculo el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, ¿cuánto me da ese límite? Bueno, ese límite nosotros lo podemos calcular. Voy a expandir esa expresión de f. Voy a colocarlo así. Recuerden que 1 más x al cuadrado es el primero al cuadrado, ¿cierto? Bueno, voy a escribirlo aquí. 2x más 1 sobre x cuadrado más 1. Recuerden que 1 más x al cuadrado es primero al cuadrado, es 1 al cuadrado más 2 veces primero por el segundo, es decir, más 2x más x al cuadrado. Simplemente lo reorganicé un poquito. Originalmente, 1 más x al cuadrado es 1 más 2x más x al cuadrado, originalmente. Simplemente lo reescribí un poquito, lo reorganicé un poquito para que quede más fácil así. ¿Listo? Entonces, ahí ya calculé ese límite de ahí y nosotros sabemos que estos límites tienen un truquito para resolverse, ¿no? Sabemos que esos límites de ahí los podemos resolver si dividimos tanto numerador como denominador por la potencia dominante. En este caso, la potencia mayor que aparece es x cuadrado. Entonces, x cuadrado sobre x cuadrado más 2x sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Todo lo dividimos por la potencia dominante, x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Y comenzamos a simplificar. De aquí cancelo x cuadrado con x cuadrado. Acá también me queda simplemente un 1 y un 1 acá. Aquí cancelo una x con un cuadrado, ¿vale? Y no tengo nada más que cancelar. Entonces sería así. Me quedaría entonces límite cuando x tiende a más infinito, me quedaría de 1 más 2 sobre x más 1 sobre x cuadrado sobre 1 más 1 sobre x cuadrado. ¿Listo? Cuando x tiende a más infinito, bueno, esto tiende a 0, esto también tiende a 0 y esto tiende a 0. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos da? Como todos estos tienden a 0, recuerden que esto nos da, bueno, 1 sobre 1, que es 1. Eso es lo que nos está dando. Aquí nos está dando 1, es el límite según el truco que ya hacíamos desde antes. El otro límite lo resolvemos igualito, totalmente igual. En este caso no hay ningún problema. Vuelve y me da 1. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. No tiene ningún cambio el otro límite. Simplemente que por definición, pues cuando vamos a buscar asíntotas, toca hacer el límite a más infinito y a menos infinito. En algunas funciones bien raras puede dar distinto, pero en este caso no. En este caso va a dar
totalmente lo mismo, 1 y 1. ¿Qué significa esto? Que como el límite nos dio como resultado 1, como ese límite nos dio como resultado 1, entonces significa que la función f, esto significa que f tiene de asíntota horizontal a la recta y igual a 1, que fue lo que nos dio el límite. Entonces, esa es la conclusión que nosotros podemos sacar de ahí. Como ese límite nos dio como resultado 1, entonces significa que la función f original tiene asíntota y igual a 1. O sea que voy a graficar aquí en mi plano cartesiano la recta y igual a 1, que va a ser nuestra asíntota, ¿vale? Voy a colocarla en rojo. Entonces, la recta y igual a 1 va a ser esta rectica de aquí. Esa va a ser la asíntota. Significa que la función f debe ir acercándose a esa asíntota cuando x viene de menos infinito y cuando x se va para más infinito. Ahora sí, esa es toda la información que conocemos acerca de la función f que tenemos. ¿Listo? Momento ahora sí de hacer la gráfica. Entonces, ahora sí, voy a tratar de hacer un bosquejito de gráfica de esa función f con toda esa información que tenemos ahí. Entonces dice, en la primera zona, entre menos infinito y menos raíz de 3, la función es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Y es decreciente. Observen, ahí están las dos cosas. Es cóncava hacia abajo, es decreciente. Y bueno, la asíntota es igual a 1, o sea que debe acercarse a la asíntota. O sea que debe venir así más o menos, debe venir así, cóncava hacia abajo y decreciente. Debe venir así, cóncava hacia abajo y decreciente. Llegamos al primer punto de inflexión. Ese de ahí es el primer punto de inflexión. Ahí debe cambiar la concavidad. Pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba en este puntico de inflexión. ¿Listo? Entonces, repito, mi función f venía decreciente. Voy a tratar de hacerla más venía decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces venía así, así, así. Ahí. Bueno, ahí quedó un poquito más listo. Y llega hasta el primer punto de inflexión y cambia la concavidad. Pasa a ser cóncava hacia arriba. O sea que ahora sigue decreciente, pero pasa a ser cóncava hacia arriba. O sea que podría ser algo así. ¿Listo? Ahí se ve. Mi puntico de inflexión cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y llegamos hasta el primer punto crítico que fue x igual a menos 1, que se trató de un mínimo. Se trató de un mínimo. La función ahora pasa a ser creciente, la función pasa a ser creciente y cóncava hacia arriba. Entonces, cóncava hacia arriba y creciente. O sea que sería algo así, cóncava hacia arriba y creciente. Entonces, podría ser algo así. ¿Listo? Cóncava hacia arriba y creciente. Y llegamos al segundo punto de inflexión que fue x igual a 0. Segundo punto de inflexión que fue x igual a 0. En este punto de inflexión pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. Pasa de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo y sigue siendo creciente. Entonces, cóncava hacia abajo y creciente. Puede ser algo así, ¿vale? Y llegamos hasta nuestro segundo punto crítico que se trata de un máximo. Es decir, que ahora la función debe comenzar a decrecer, ¿vale? Siendo cóncava hacia abajo. Debe comenzar a decrecer siendo cóncava hacia abajo. Ahí está. Llegamos finalmente a nuestro último punto de inflexión. Aquí cambia la concavidad, deja de ser cóncava hacia abajo y pasa a ser cóncava hacia arriba y sigue siendo decreciente con asíntota en y igual a 1, o sea que debería ser así, ¿vale? Debería ser así. Y acercarse a la asíntota cuando x tiende a más infinito. Bueno, ese de ahí
Es un bosquejo de la función f. Repito, hicimos ese bosquejito sin haber tabulado un solo punto, solamente conociendo simplemente pues la primera, la segunda derivada. Hemos hecho absolutamente todo este estudio de asíntotas. Y en este caso particular, pues la única trampa que hicimos fue con el cálculo de la primera y segunda derivada, ¿no? Que no los hice yo, sino que los tomé directamente de lo que estaba en el libro, ¿vale? Les repito, pues sería un buen ejercicio ustedes verificar que estas dos formulitas para la primera y segunda derivada pues están bien, pero pues según esas formulitas nuestra función f debería comportarse así más o menos, debería ser un pequeño bosquejito de lo que sería la función. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué procede? Pues vamos entonces a hacer hacer la gráfica de la función. Hagamos la grafiquita de la función y verifiquemos que todo funcionó bien, que todo salió bien y que más o menos corresponde pues a lo que esperábamos. Entonces, voy a hacer la gráfica de esta función. Pues aquí está abierto Desmos. Observen, entonces voy a hacer la gráfica de esa función. Esa función es x más 1 al cuadrado. 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Dividido 1 más x al cuadrado. Así era. ¿Listo? Ahí está. Y voy a ocultarla otro momentico. Y bueno, miren cómo va esta función. Y voy a colocar y igual a 1, incluso que es la asíntota, ¿no? Y igual a 1 es la asíntota. Entonces miren cómo va esta función. Efectivamente hace pues lo que esperábamos que hiciera. Miren, viene decreciente y cóncava hacia abajo, ¿vale? Se acerca a la asíntota, miren que se pega a la recta verde que es la asíntota. Bueno, viene decreciente, aquí en x igual a menos 1 se encuentra un mínimo y comienza a subir, ¿vale? Comienza a subir, por aquí deben estar los puntos de inflexión, ¿vale? Entonces, miren que toda esa pues información está ahí. Y pues en general se parece bastante a lo que hicimos nosotros, ¿no? Se parece bastante a la gráfica que obtuvimos nosotros, salvo que nosotros no tabulamos ni un solo puntico, no hicimos ni una tabulación, y en el libro, en Desmos, pues obviamente hacen una tabulación de miles de puntos para obtener la función f, ¿listo? Entonces, obtuvimos esta gráfica de aquí, ¿vale? Y la gráfica original, pues era esta. Entonces, sí, se parecen, me parece a mí que sí tienen como ideas semejantes. O sea que nuestro bosquejo, pues, estuvo bien realmente. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, finalmente vamos a ver la última aplicación de las derivadas. Vamos a ver la última aplicación de la derivada. ¿Listo? Hoy vamos a terminar un poquito temprano porque pues realmente no voy a avanzar más que con los otros cursos de cálculo, que hay que dejarlos todos parejitos. No vale que ustedes pues les evalúe más temas que a los otros, ¿no? Que pues todos con los mismos temas, ¿cierto? Entonces vamos a ver la última aplicación de la derivada. ¿Listo? Esa aplicación la encontramos en el capítulo 7 del texto guía, ya lo vamos a buscar. Esa aplicación se conoce como la regla del L'Hopital. ¿Listo? Vamos a ubicarla, vamos a hacerla. Vamos a dar algunos ejemplos de la regla del L'Hopital. Veamos de qué se trata. Y hasta ahí llegaríamos, ¿listo? Hasta ahí serían los temas del parcial. Entonces, ¿de qué se trata la regla del L'Hopital? La regla del L'Hopital es, digamos, una manera de resolver límites, pero no cualquier límite. Son límites cuya forma es indeterminada y ya vamos a ver cuáles formas indeterminadas nos sirven. ¿Listo? Entonces voy a buscar esto por aquí. Denme un segundito hasta que encontremos esto. Aquí está. La sección 7.5. ¿Listo? Sección 7.5. Formas indeterminadas y regla de L'Hopital. Entonces, como les decía, la regla de L'Hopital será la última aplicación que veamos acerca de la derivada. ¿De qué se trata la regla de L'Hopital?
Se trata de una manera de resolver límites. Recuerden que cuando estábamos viendo límites, nosotros cuando empezamos a ver límites, nosotros dijimos que habían unos límites indeterminados, formas indeterminadas, límites, y nosotros hasta las buscamos aquí, nosotros hasta hicimos la búsqueda aquí y hasta miramos en Wikipedia, pues, miramos que habían varias formas indeterminadas. Aquí están las formas indeterminadas de los límites. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, infinito menos infinito. ¿Qué dijimos en esa ocasión? Dijimos que cuando un límite tiene una forma indeterminada, pues básicamente cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Puede ser que el límite exista, puede ser que el límite no exista. Bueno, cualquier cosa puede pasar ahí. ¿Listo? Además dijimos que las formas indeterminadas más importantes eran la forma 0 sobre 0 y la forma infinito sobre infinito. ¿Por qué eran las formas más importantes? Pues básicamente porque todas las demás formas, 0 por infinito, 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, infinito menos infinito, todas las demás formas, para uno resolverlas, lo que debe hacer es transformarlas en o la forma 0 sobre 0 o la forma infinito sobre infinito. ¿Listo? ¿Cómo las transforma? Bueno, aquí incluso en Wikipedia ponen una tablita de lo que toca hacer. Miren, aquí ellos le ponen transformación. Entonces, por ejemplo, dice, si tiene la forma 0 por infinito, dice, transfórmela a la forma 0 sobre 0 haciendo tal operación, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí está. Ellos simplemente eh, ponen la operación, pues, que hay que hacer para transformarla a la forma 0 sobre 0. Aquí ya sería entonces un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, esa es la cuestión. Ahora bien, la regla del L'Hopital sirve para resolver límites, pero límites con formas indeterminadas, 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Esas dos formas indeterminadas son las que podemos resolver a través de la regla del L'Hopital. ¿Listo? Tengo que aclarar lo siguiente también. Aunque la regla del L'Hopital resuelve muchos de los límites, resuelve muchas situaciones, ¿listo? Hay otras situaciones en donde la regla del L'Hopital no ayuda, sino que antes empeora la situación. Entonces, si ustedes van, dicen, voy a aplicar regla del L'Hopital, aplican una vez regla del L'Hopital y ven que el límite no se volvió más fácil, sino que se volvió más difícil, entonces dicen, bueno, no, esta regla del L'Hopital no me va a ayudar aquí, entonces no sigo haciendo. ¿Listo? Entonces, esa será la situación. Deberá buscar otra manera para poderlo resolver. Eso pues siempre que uno intente hacerlo y vea que después de aplicar regla del L'Hopital, el, 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 el límite pues es más difícil. ¿De qué se trata entonces la regla del L'Hopital? Bueno, entonces ya les dije, regla del L'Hopital, nosotros podemos tener un límite de la forma, límite cuando x tiende a c, por ejemplo, de f de x sobre g de x. Podemos tener un límite de esta forma para que nos dé 0 sobre 0 o nos dé infinito sobre infinito, ¿cierto? Entonces podemos tener un límite de esta forma. Y entonces, ¿qué es lo que dice la regla del L'Hopital? Cuando yo aplico regla del L'Hopital, usualmente colocamos el igual y encimita del igual colocamos el LH para indicar que se aplicó regla del L'Hopital. Eso usualmente se coloca así. Entonces colocan el igual y colocan el signo de LH para indicar que se aplicó, fue regla del L'Hopital. Y entonces lo que hacen es derivar el numerador y derivar el denominador. ¿Listo? Derivar el numerador y derivar el denominador. No aplican la regla del cociente para la derivada, no. Derivan el numerador por aparte y derivan el denominador por aparte. Esa es la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital indica que si el límite cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es igual a un cierto valor L, pues el límite también cuando x tiende a c de f' de x sobre g de prima de x también debe darles L. ¿Listo? Entonces el límite va a ser el mismo, así uno derive aquí la función arriba y derive la función en el denominador. ¿Listo?
¿Qué pasa con esto? Pues bueno, uno puede aplicar regla del L'Hopital cuantas veces sea necesario, cuantas veces tenga que aplicarla para poder resolver un ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, hagamos un ejemplito de regla del L'Hopital. Los que se pueden resolver facilito con regla del L'Hopital son los límites básicos. Recuerden ustedes, por ejemplo, el primer límite básico que hicimos, que es el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y que dijimos que ese límite, pues aunque era básico, daba 1, ya sabíamos. Decíamos siempre que ese límite era muy difícil de poder calcular. Decíamos siempre que ese límite, pues bueno, hicimos fue gráficas, hicimos tabulación en esa ocasión. Todo eso, pues para poder visualizar que efectivamente daba 1. Era muy complicado. Y entonces, pues nosotros dijimos, bueno, pues debe haber una manera más fácil. Efectivamente, ahora sí, teniendo la regla del L'Hopital en mente, ese límite de ahí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ese límite encuadra en la forma 0 sobre 0. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Entonces yo puedo aplicar regla del L'Hopital. Entonces quería así. Voy a volverlo a colocar acá, límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Voy a aplicar regla del L'Hopital. Entonces igual a LH, ¿cierto? Límite cuando x tiende a 0, entonces derivo numerador y derivo denominador. Derivada de seno de x es coseno de x y derivada de x es 1. Entonces, derivé numerador, derivé denominador y apliqué la regla del L'Hopital. A este nuevo límite que hallé aquí, que me salió después de derivar, pues vuelvo y analizo qué forma tiene. Veo si tiene forma 0 sobre 0 o analizo qué forma tiene. En este caso particular, este límite ya no es indeterminación. Coseno de 0 es 1 sobre 1 es igual a 1. Ya no es de la forma 0 sobre 0. Se eliminó la indeterminación. Ese límite, lo único que me queda entonces para poderlo calcular es evaluar. Esto es coseno de 0 sobre 1. Coseno de 0 es 1. Y me quedaría entonces únicamente 1. ¿Listo? Entonces, ese límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que era muy complicado hacerlo manualmente, hacerlo, digamos, por otro método, muy difícil, prácticamente imposible, solamente pues mirando la gráfica. Por regla del L'Hopital sale en una lineecita, ¿listo? Sale en esta lineecita. Derivamos arriba, derivamos abajo y bueno, calculamos el límite en este caso. Lo mismo pasa con otros límites básicos. Por ejemplo, nosotros también habíamos visto el límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de 1 menos coseno de x sobre x. Y habíamos dicho que esto era 0, ¿vale? Este es otro límite básico que también teníamos en su momento. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Muy difícil de calcularlo pues con otros métodos, pero con regla del L'Hopital se hace muy fácil porque este límite cuando x tiende, bueno, esto es de la forma 0 sobre 0, ¿cierto? Esto es indeterminación de la forma 0 sobre 0, 1 menos coseno de x sobre x, ¿vale? Le aplico regla del L'Hopital y esto será igual al límite cuando x tiende a 0, entonces derivo numerador y derivo denominador. Derivada de x es 1, y derivada de 1 menos coseno de x será entonces derivada de 1 es 0 y derivada de menos coseno. De hecho, la derivada de coseno es menos seno y con el menos de acá me queda seno. Me quedaría entonces me quedaría así. ¿Listo? Al final de cuentas, pues simplificando esto sería el límite cuando x tiende a 0 solamente de seno de x. Y esto ya no es indeterminación. Aquí no hay indeterminación. No es indeterminación de la forma 0 sobre 0, sino que simplemente lo que hago entonces es evaluar. Esto es seno de 0, que es 0. Y por eso era que el original me daba 0. Entonces, repito, este límite, si no fuese por la regla L'Hopital, sería muy difícil de calcular, prácticamente imposible. Y entonces la regla del L'Hopital, pues, facilita muchísimo ese trabajo, facilita muchísimo ese trabajo. ¿Listo? Incluso, bueno, otro límite básico que teníamos era el límite
Este era también un límite básico cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x. Esto daba 1. Ese es el límite básico también. Con la regla del L'Hopital sale facilito. Porque entonces ese límite, eso es indeterminación de la forma 0 sobre 0, de hecho. Límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x. Le aplico regla del L'Hopital. Esto será entonces límite cuando x tiende a 0 de derivada de x en el denominador es 1, derivada de x es 1, y derivada de e a la x menos 1 es derivada de e a la x, que es ella misma, e a la x, menos derivada de 1, que es 0, ¿vale? Entonces, al final de cuentas, me va a quedar entonces e a la x menos 0 es e a la x, y sobre 1 pues sigue dando e a la x, y aquí ya no hay indeterminación. Se eliminó la indeterminación, y esto me queda simplemente e a la 0, que es 1, ¿vale? Entonces, se desarrolló este límite básico también. ¿Listo? Así pues, nosotros entonces, con esta regla del L'Hopital, hemos desarrollado los límites básicos que teníamos, que dijimos en un principio eran difíciles de calcular, los pudimos desarrollar de una manera más fácil utilizando pues esta estrategia. ¿Listo? No se olviden, en el capítulo o en la sección 7.5 está entonces esta sección de la regla del L'Hopital. Algunas veces, quiero comentarles también que algunas veces es necesario aplicar la regla del L'Hopital varias veces con el fin de que tenga resultados. Puede ser que uno la aplique una vez y que al aplicarla una vez, pues vuelva y obtenga otra vez una indeterminación. Entonces, no fue suficiente con una aplicación, sino que toca hacer otra aplicación para poderla resolver. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este límite de aquí. Yo creo que este límite requiere varias aplicaciones de la regla del L'Hopital. Entonces, vamos a desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, veamos aquí. Entonces, calculemos. Nuestro era límite cuando x tiende a 0, x menos seno de x, ¿cierto? Sobre x al cubo creo que era. Vamos a ver. Sí, listo. Entonces, ese límite es indeterminación de la forma 0 sobre 0. Cuando evaluamos en 0 en el denominador, da 0. Cuando evaluamos 0 en el numerador, da 0. Entonces, indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, regla del L'Hopital. Entonces voy a aplicar acá la regla del L'Hopital. Límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo. Aplicación de la regla del L'Hopital, LH. Y entonces esto me dará límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Derivada de x al cubo me da 3x cuadrado. Derivada de x al cubo me da 3x cuadrado. ¿Listo? Derivada de x menos seno de x es derivada de x, que es 1, menos derivada de seno de x, que es coseno de x. Eso fue a través de la primera aplicación de la regla del L'Hopital. ¿Qué pasó aquí? Pues que vuelvo y analizo este límite, y este límite sigue teniendo la forma 0 sobre 0, porque coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0, y en el denominador, pues cuando x tiende a 0, también tiende a 0. O sea que no se eliminó la indeterminación, sigue estando la indeterminación después de aplicar regla del L'Hopital. ¿Qué toca hacer? Pues bueno, a volver a aplicar otra vez regla del L'Hopital y aplicarla cuantas veces sea necesario, de tal manera que se elimine la indeterminación. Entonces, otra vez aplico regla del L'Hopital, otra vez, y me quedaría límite cuando x tiende a 0 de derivada de 3x al cuadrado, de hecho es 6x, derivada de 3x al cuadrado es 6x, y derivada de 1 menos coseno, entonces la derivada de 1 es 0, y la derivada de menos coseno es seno, de hecho. Y me quedaría entonces así. Voy a simplificar esto un poquito, límite cuando x tiende a 0, 0 más seno, pues es seno, sobre 6x. ¿Listo? Vuelvo y analizo este límite que me quedó y resulta que no se ha eliminado la indeterminación. Sigue siendo de la forma 0 sobre 0. No he solucionado todavía el límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una nueva aplicación de la regla del L'Hopital. Como les decía,
hay que aplicarla tantas veces sea necesario para poder resolver el límite. Otra vez aplico regla del L'Hopital y me quedaría entonces límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, derivada de seno de x sobre 6x, ¿no? Derivada de 6x es 6 y derivada de seno de x es coseno de x. Aquí ya se eliminó la indeterminación. Ya no es de la forma 0 sobre 0, sino que simplemente coseno de 0 es 1. Entonces esto me queda como resultado, como ya no hay indeterminación, esto es coseno de 0 sobre 6, que básicamente es un sexto. Un sexto. ¿Listo? Entonces, palabras más, palabras menos, ese límite original me da como resultado un sexto. Pero ese límite original, si yo lo fuese a hacer, digamos, a mano, si me lo pusiesen así y si no lo fuese a hacer con regla del L'Hopital, pues sería muy complicado resolverlo, muy difícil resolverlo. Con regla del L'Hopital, bueno, tuve que aplicar regla del L'Hopital tres veces, pero eso no significa pues que fuese difícil, ¿no? Fue 3 veces, pero realmente fue 3 veces sencillas. Entonces, de esa manera yo logré el resultado que en este caso es un sexto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a ver acá. Ah, miren, aquí está un sexto. Entonces, sí, efectivamente, aplicamos la regla del L'Hopital bien. Es decir, en este caso la aplicamos 3 veces, pero bueno, como les decía, la cuestión es que uno tiene que aplicar la regla del L'Hopital tantas veces sea necesario como para poderlo resolver. ¿Listo? Como para poderlo resolver. ¿Listo? Veamos a ver, busquemos otro límite por acá. Por acá hay unos. Por acá hay otros. Por ejemplo, bueno, tomemos este C, por ejemplo. E a la x sobre x cuadrado cuando x tiende a más infinito. Por ejemplo, este C dice así, calcular límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x cuadrado. Y bueno, yo ya sé que este límite me va a dar más infinito. ¿Por qué sé que ese límite me va a dar más infinito? Bueno, básicamente es porque, pues yo ya sé que la función exponencial le gana a cualquier polinomio. La función exponencial le gana a cualquier polinomio, ¿vale? Pero vamos a resolver ese límite entonces. Y ese límite es de la forma infinito sobre infinito, ¿vale? Cuando x tiende a más infinito, pues e a la x tiende a infinito y x cuadrado también tiende a infinito. O sea que es un límite al que le podemos aplicar regla de L'Hopital. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente otra vez como hace rato, escribimos el límite otra vez, límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x cuadrado. Aplico regla de L'Hopital primera vez, esto es igual LH, y entonces límite cuando x tiende a más infinito, y entonces derivo arriba y derivo abajo, ¿no? Derivada de e a la x es el mismo e a la x, y derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Derivé la primera vez, la forma sigue, es decir, este límite es de la forma infinito sobre infinito otra vez, no se ha modificado eso. De tal manera que, bueno, puedo aplicar otra vez regla del L'Hopital. Entonces lo voy a hacer en rojo. Otra aplicación de la regla del L'Hopital. Me queda entonces límite cuando x tiende a más infinito. Derivada de e a la x es e a la x otra vez. Pero derivada de 2x es 2. ¿Listo? Y aquí ya se eliminó la indeterminación porque ese límite es de la forma infinito sobre 2. Infinito sobre una constante. Infinito sobre una constante es infinito, ¿vale? Esto entonces tiende a más infinito sobre 2, que es más infinito. Lo que yo les decía al principio, ya sabía que ese límite me iba a quedar más infinito. Pero entonces este límite se resuelve facilito por regla de L'Hopital. Recuerden entonces bien, se tiene que aplicar o se debe aplicar regla de L'Hopital tantas veces sea necesario para que el límite se resuelva. Uno la aplica tantas veces sea necesario hasta que
el límite ya no quede en forma indeterminada, ya quede normalito, ¿listo? Ya quede normalito y no en forma indeterminada. Entonces, hasta ahí va uno aplicando regla del L'Hopital. Acá hay varios más, observen, acá hay muchos más límites. Entonces, hagamos, por ejemplo, este aquí, bueno, acá, bueno, acá hay ejemplos. Vamos a ver si podemos encontrar un por aquí. Hagamos este de acá, por ejemplo, ¿sí? Logaritmo sobre 2 raíz de x. Logaritmo sobre 2 raíz de x. Entonces, hagamos ese ahí. Entonces, quedaría así. Límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo de x sobre 2 raíz de x. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Esto es una forma indeterminada del tipo infinito sobre infinito. Es posible aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aplico regla del L'Hopital. Y entonces, derivada arriba y derivada abajo, ¿cierto? Entonces, esto es límite cuando x tiende a más infinito, derivada del logaritmo de x. Entonces, ahí uno calcula la derivada del logaritmo de x. Si no nos acordamos cuánto es, pues miramos la tablita de derivadas. Pero en este caso, la derivada del logaritmo de x, yo ya sé que es 1 sobre x sobre derivada de 2 raíz de x. Esa la puedo calcular aparte si quiero. La puedo calcular aparte, si quiero. Esto es 2 por derivada de raíz de x. Esto es 2 por derivada de x a la 1 medio, ¿vale? Y esto es 2 por derivada de x a la 1 medio, baja a 1 medio por x a la menos 1 medio. Es decir, sería 2 por 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio. Cancelo 2 con 2, aquí lo estoy viendo rapidito, está el cálculo, y sería 1 sobre raíz de x. Sería 1 sobre raíz de x, ¿vale? Hice el cálculo muy rápido, la verdad. Hice el cálculo muy rápido, simplemente para ver cuánto nos daba la derivada de 2 raíz de x. Entonces, bueno, en este caso la derivada de 2 raíz de x me dio 1 sobre raíz de x, que fue lo que puse acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, ya apliqué regla del L'Hopital. Una vez, lo que voy a hacer es aplicar entonces ahora ley de la oreja para reorganizar un poco esto. ¿Listo? Voy a reorganizar un poco esto. Entonces sería sin límite. Aquí no hice regla del L'Hopital en este segundo paso. Simplemente va a ser ley de la oreja. 1 por raíz de x es raíz de x y x por 1 es x. ¿Listo? ¿Para qué hice ley de la oreja? Pues simplemente para simplificar. Ahora yo ya sé que x a la 1 medio o raíz de x lo puedo simplificar con x. Entonces me quedaría así. Límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De quedaría entonces así. De x a la 1 medio menos 1. Recuerden que raíz de x es x a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, por la regla de las potencias, nosotros sabemos que sabemos que es a a la n sobre a a la m, esto es a a la n menos m, por eso acá la resté, y esto entonces me da límite cuando x tiende a más infinito de x a la menos 1 medio, que es límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre raíz de x. Y esto nos da 0. ¿Por qué? Porque es 1 sobre raíz de x y x tiende a más infinito. O sea que esto sería básicamente la forma 1 sobre infinito. 1 sobre infinito. Es decir, 1 sobre infinito me da 0. Entonces, bueno, ahí apliqué otra vez regla del L'Hopital. En este caso solo apliqué una sola vez regla del L'Hopital, ¿vale? Aquí y reorganicé. ¿Listo? Porque aquí yo ya veía que uno podía simplificar algo. Entonces, bueno, reorganicé los términos. Apliqué entonces la ley de la oreja. Simplifiqué utilizando propiedades de las potencias. Y después de simplificar todo eso, obtuve entonces que me dio 1 sobre raíz de x. Límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre raíz de x. Y eso encuadra pues en los límites que habíamos visto, ¿no? Recuerden que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la p, donde p es mayor que 0, esto nos da 0. O sea que esto me dio 0 de una vez. ¿Listo? Y así pues entonces se resuelve este límite de acá. ¿De acuerdo? En alguna parte debe estar. Miren, aquí está.
Aquí está, es 0. Miren que aquí está la ley de la oreja, otra vez, todo lo que hicimos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de así se resuelve este límite de aquí entonces. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, No, profe. no se olviden que la regla del L'Hopital la aplicamos a formas indeterminadas 0 sobre 0 o también infinito sobre infinito. ¿Listo? No se olviden que derivamos, o mejor dicho, aplicamos la regla del L'Hopital tantas veces sea necesario hasta que se elimine la indeterminación y podamos calcular el límite. No se olvide que pueden existir funciones tan complicadas que al aplicarle la regla del L'Hopital, en vez de facilitarlas, las vuelva más difíciles todavía. Esas funciones usted la deriva. Si le queda más difícil, más complicada, estoy tratando de buscar una, pero es que voy por toda la sección de ejercicios. Si usted las deriva, puede ser que se les vuelva más difícil y entonces usted dice, bueno, aquí, no, aquí, mire que aquí está. Estas pueden ser, miren, vamos a coger una de estas y vamos a ver más o menos cómo es que funciona. Usted las deriva y dice, no, pero yo derivé esto y pues resulta que no me ayudó, me salió más difícil todavía, entonces, pues, ¿qué hago ahí? Bueno, entonces hay que buscar otra manera. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esta, e a la x cuadrado sobre x por e a la x. Vamos a hacer este último ejemplo y terminamos. ¿Listo? Este, por supuesto, no lo vamos a poder calcular por lo que les decía, es tan difícil que la regla del L'Hopital no lo resuelve. Simplemente vamos a ver cómo es que la regla del L'Hopital complica más la situación. Límite cuando x tiende a infinito de e a la x cuadrado sobre x e a la x, ¿vale? Entonces uno digamos que inocentemente ve ese límite y dice, bueno, pero listo, ese límite es de la forma infinito sobre infinito, entonces puedo aplicarle regla del L'Hopital, ¿cierto? Puedo aplicar regla del L'Hopital. Entonces viene inocentemente uno y bueno, dice, listo, entonces L'Hopital, voy a derivar arriba y a derivar abajo y bueno, puede ser que así lo resuelva. Entonces uno dice, aplico regla del L'Hopital. Entonces, derivada de e a la x al cuadrado. La derivada de e a la x al cuadrado, voy a colocarla rapidito, es e a la x al cuadrado por 2x, por la derivada interna, ¿cierto? Eso es una regla de la cadena, es la derivada de e a la x al cuadrado, que es ella misma, por la derivada interna, que es 2x. ¿Listo? Es una regla de la cadena la que dice ahí. Sobre derivada de x e a la x. Bueno, derivada de x e a la x se debe hacer con la regla del producto. X por e a la x es la derivada de x, que es 1, por e a la x sin derivar, más x sin derivar por la derivada de e a la x, que es ella misma, es e a la x. Entonces, esto me dio, así voy a reorganizar un poquito aquí, y me dio 2x e a la x, e a la x al cuadrado, sobre e a la x, ¿vale? Más x e a la x. Y entonces uno dice, bueno, apliqué la regla del L'Hopital y resulta que la función que tenía, pues se le agregaron términos. No se volvió más fácil, no se volvió un poco más sencilla, pues no veo que se haya vuelto más sencilla, ¿no? Miren que aquí se agregó este término de aquí, ¿vale? Se agregó el 2x. Se agregó acá, se agregó este término de acá sumando. Se agregó un término adicional ahí. Listo. Tampoco se volvió más sencilla. Uno dice, y la forma indeterminada se mantuvo. Aquí vuelve a ser de la forma infinito sobre infinito. ¿Vale? Entonces uno dice, bueno, pero se complicó un poco. Entonces, pues voy a aplicarle otra regla del L'Hopital. Puede que uno diga, ¿no? Puede que uno diga, bueno, aplico regla del L'Hopital otra vez y a ver qué pasa. Si uno vuelve y le aplica regla del L'Hopital a esto, pues realmente la situación se complica muchísimo más porque entonces derivada del numerador hay que hacerlo ahora entonces como un producto, ¿vale? La derivada del numerador hay que hacerlo como un producto. Derivada de 2x es 2 por la segunda función sin derivar más 2x por la derivada de la primera función, de la segunda función, que es por 2x. Y salió todo ese término ahora en el numerador.
Y en el denominador es derivada de e a la x, que es e a la x, más derivada de x por e a la x, que es como un producto. Entonces sería e a la x más x e a la x. Ahí lo hice rapidito, ni siquiera pues di muchas explicaciones, simplemente lo hice muy rapidito ahí para que veamos qué pasa con la segunda derivada. Apliqué otra vez regla del L'Hopital y se complicó más el asunto todavía. Aquí ya tengo el 2x, me salió otro término acá 2x, me salió este término acá, me salió este término adicional acá, bueno, salieron muchos más términos adicionales. Significa esto que cada vez que yo derive, cada vez que yo trate de aplicar la regla del L'Hopital, pues entonces van a salir más y más y más y más términos y más términos y más términos y bueno, realmente nunca se va a facilitar más la situación. ¿Listo? Quiere decir que ese es un ejemplo de lo que yo les mencionaba. Una función en donde la regla del L'Hopital realmente no ayuda. La regla del L'Hopital ayuda en muchísimos casos funcionan muy bien con la regla del L'Hopital, como hicimos en los ejemplos, pero otros cuantos casos tenemos en los que la regla del L'Hopital no ayuda para nada, sino que antes al contrario, empeora la situación, como justamente estábamos viendo aquí. Calcular el primer límite, pues es difícil, pero calcular el límite de acá, que viene siendo lo mismo, debería dar lo mismo, pues es mucho más complicado. ¿Listo? Tiene muchos más términos raros ahí que, pues, generalmente complican demasiado la situación. ¿De acuerdo? Entonces, sí, eso es lo que quería comentar. Como les dije, esto no lo vamos a poder calcular. Seguramente ahí, quién sabe con eso, de pronto ni siquiera pase, ni siquiera de algo ese límite, pero el caso es que, bueno, si uno tratara de hacerlo por regla del L'Hopital, pues se complica más la vida. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, hasta aquí llegan los temas del parcial. ¿Listo? Por tanto, entonces, pues, los temas del parcial pues incluirán una que otra grafiquita por ahí, una que otra gráfica preguntándole, bueno, aquí hay un punto crítico, aquí hay un punto máximo, aquí hay un punto mínimo, uno que otro límite que puedan resolver aplicando regla del L'Hopital, ¿vale? Entonces, hasta aquí entran los temas del parcial. No se olviden lo que les comentaba al principio de la clase. Examen final, jueves 9 de septiembre, 10 a.m. Jueves 9 de septiembre, 10 a.m. Prepararse ese día con todo, es decir, estar seguros de que tienen conexión a internet. Uno, como no sabe, pues nunca si va a tener conexión a internet o no tener conexión a internet, pues estar preparados por si de pronto, pues toca de pronto comprar un paquetico de datos para poder enviar el examen, no sé, prepararse pues para que no vaya a fallar eso. El caso es que el jueves 9 de septiembre, pues ese día ya tenemos que tener todos los exámenes listos, porque el 11 de septiembre es entrega de actas y cierre del curso final. ¿Listo? Entonces, de tal manera pues que ese jueves, 9 de septiembre, presentan su examen, yo ahí mismo reviso los exámenes, ahí mismo voy subiendo calificaciones al CIA, calificaciones de todo lo que tenemos. Este fin de semana voy a dedicarme a revisar las calificaciones de los quizzes y subir también la nota de los quizzes, de tal manera que para ese jueves, 9 de septiembre, pues suba la calificación final y automáticamente arroje la nota definitiva. ¿Listo? Recomendación para ustedes también, estar pendientes de la nota, es decir, ingresar al CIA ese jueves por la tarde, por la noche, verificar que esté la calificación ya, verificar que todo esté correcto, que la nota de los quizzes esté correcta, que la nota del primer parcial esté correcta, que todo esté bien y entonces, bueno, hasta ahí. ¿Listo, muchachos? Bueno, pues, si no hay más preguntas, si no hay más dudas de pronto. Bueno, y el jueves, pues yo les envío el link a las 10 de la mañana. De todas maneras, esta información que les estoy dando ahorita, se las voy a mandar en un correo electrónico para que la tengan en cuenta, pues hoy asistieron solamente 9, bueno, 8, y de tal manera, pues que todos queden al tanto de la situación y bueno, ya cada quien entonces mm, nos veremos el jueves ya con cada quien. Listo, muchachos. Por aquí tengo un examen pendiente también con una estudiante, eso también lo hacemos entonces el martes, creo que fue. Bueno, muchachos, entonces se cuidan, que estén muy bien. Muchísimas gracias por la atención. Que la pasen muy bien, que tengan unas muy buenas vacaciones, estudian para el examen final. Ya nos veremos en otra oportunidad, ¿vale? Hasta luego.
Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Muchachos, que les vaya muy bien. Nos vemos.